Hoy quería compartir con ustedes unos resultados que hemos obtenido aplicando determinadas técnicas de posicionamiento SEO en Google. Y vamos a ver un poco qué es lo que ha ocurrido y cómo lo hemos hecho. Bueno, mira, aquí te muestro la gráfica del crecimiento en cuanto a visitas orgánicas que ha experimentado este sitio web, ¿vale? Como podéis ver, en febrero de 2023, pues había una media de 12.000, 13.000 visitas orgánicas y a día de hoy, bueno, estamos en febrero de 2024, pues estamos casi en 30.000. Hemos llegado a pasar los 30.000 en noviembre, bien, y ahora estamos en ese periodo de estabilización. Esto también lo podemos ver en Analytics, ¿vale? Si seleccionamos la opción de búsquedas orgánicas, vemos que el crecimiento también ha sido bastante significativo. Y por último, si nos vamos a Search Console, vamos a ver también que el clic total también ha crecido, la media de clic total. Vale, entonces, en base a esto, me gustaría comentaros un poco cuáles fueron las prácticas que pusimos en marcha para que este crecimiento se produjese, ¿vale? Porque son varias cosas las que tenemos que tener en cuenta. Mira, cuando hacemos consultoría, cuando alguien contrata una consultoría conmigo, básicamente para ver opciones de crecimiento que tiene cualquier proyecto online, y hablamos de posicionamiento SEO, porque no solamente trato en esas consultorías de posicionamiento SEO, tratamos de otras muchas cosas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con estrategias de marketing. Bueno, ya sabrás que el posicionamiento SEO es solamente una rama más de todas estas herramientas o recursos que tenemos para dar a conocer nuestro negocio. Entonces, cuando hacemos una consultoría, habitualmente yo hago un estudio previo y ya en la reunión pues vemos diferentes opciones, ¿no? Siempre digo lo mismo, cuando hablamos de posicionamiento SEO no se trata de aplicar una única cuestión a la web. Son muchas cuestiones las que hay que tener en cuenta y la suma de todas ellas hace que estos crecimientos se produzcan, ¿no? Es decir, que nadie piense que por el simple hecho de cambiar un H1 o colocar más veces la palabra clave en un post, ya va a experimentar un crecimiento en cuanto a visitas en su web, porque son muchas otras cosas. Entonces, te voy a contar un poco paso a paso qué es lo que hicimos en este caso. Lo primero, y creo que es súper importante y a partir de ahí construimos todo lo demás, es definir cuáles son esas intenciones de búsqueda que nosotros aportamos en nuestro sitio web. Entonces, ya sabrás que hay básicamente tres, ¿no? Estamos con la intención de búsqueda informacional, la comercial y la transaccional, ¿no? Entonces la informacional obviamente es gente que entra en Google buscando información acerca de algo. Después tenemos la comercial, que es una mezcla entre información y compra, ¿no? Digamos que en esa intención de búsqueda se encuentra la gente que sabe más o menos lo que quiere y lo que va buscando un poco es precios, rebajas, ofertas, este tipo de cosas. Y por último tenemos la transaccional, que es, bueno, palabras clave ya muy enfocadas en la venta o en la compra. Entonces, cuando definimos estos tres pilares, digamos, es cuando empezamos a construir una estrategia de posicionamiento SEO. Y eso es lo primero que hicimos aquí, definir qué keywords o qué términos de búsqueda, porque no solamente son palabras, sino son términos, en algunos casos son long tails, es decir, frases incluso. Entonces, definir cuáles son informacionales, cuáles son comerciales y cuáles son transaccionales. Y en base a eso, pues ya hicimos lo siguiente, que es una búsqueda de palabras clave relacionadas con cada uno de estos términos. Entonces esta web, por ejemplo, tenía ya mucho contenido. Tenía contenido transaccional, pues por ejemplo las categorías de los productos o los productos en sí, ¿no? Las fichas de productos en sí. Tenía por otro lado también mucha información en el blog, pero estaba hecha o estaba redactada sin tener en cuenta determinados aspectos de SEO, de posicionamiento SEO. Ya aquí sí hablamos de posicionamiento de SEO on page, es decir, aplicar determinadas pautas para que esas páginas o esos contenidos que hay en esas páginas estén optimizadas para que Google las reconozca, ¿no? Aquí es donde entramos ya a cambiar pues títulos, colocar los títulos H1 adecuados, incorporar las palabras claves dentro del contenido, no solamente la palabra clave principal, sino algunas relacionadas. H2, optimizar imágenes, por ejemplo, también, colocarle el texto alternativo a esas imágenes y, súper importante, también la URL, ¿no? Cuando nosotros cambiamos la URL de un sitio web o de un post o de una página en concreto, tenemos que tener muy en cuenta que debemos después de hacer una redirección, ¿vale? Entonces,
Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú tienes una tienda online en la que vendes pulseras de plata, ¿vale? Y tienes una categoría que se llama pulseras de plata. Pero cuando la creaste en su momento, pues no se llamaba pulseras de plata, sino simplemente se llamaba plata, por decir algo, ¿vale? Que me he encontrado muchos casos de esto. Entonces, si nosotros sustituimos la URL plata por pulseras de plata, después tenemos que hacer una redirección. Para esto hay plugins que te ayudan perfectamente a hacerlo y lo único que tienes que decirle a Google es, oye, donde antes estaba la URL plata, ahora se llama pulseras de plata, así que por favor redirecciona eso. Lo ideal es no tener que redireccionar nada, pero entiendo que si estamos haciendo una curación SEO on page, pues esto va a formar parte de ese proceso, ¿no? Paralelamente a esto, paralelamente a todo lo que es construir las palabras claves, SEO on page, etcétera, etcétera, también tenemos que aplicar una parte súper importante a la web, que es optimizar el Core Web Vitals. Esto, que es una pronunciación en inglés que obviamente la mía es nefasta, pero viene a ser un poco la traducción a el corazón vital de la web o lo más importante de la web, ¿no? ¿Esto qué es? Bueno, pues controlar parámetros, sobre todo de velocidad de carga y una optimización en cuanto a que el usuario pues, pueda navegar cómodamente por la web, ¿vale? Google, en definitiva, lo que quiere es que cuando alguien haga una búsqueda en su buscador, valga la redundancia, aparezcan contenidos o aparezcan resultados que realmente satisfagan esa búsqueda. Y esos contenidos deberían de ser responder correctamente a lo que el usuario está buscando, es decir, que el usuario cuando entre en ese resultado vea realmente lo que quiere, que sea rápida, navegar por ella, que se vea bien en dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos parámetros los podemos controlar, sobre todo lo que tiene que ver con velocidad, de diferentes formas. Una de ellas es mejorando las capacidades de nuestro servidor, ¿no? Hablar con nuestro servidor y ver de qué forma ellos nos pueden ayudar a mejorar la velocidad. Simplemente pregunta a ver si hay algún plan que te pueda ayudar a mejorar eso. Después, dentro de nuestra web, pues podemos incorporar plugins de velocidad que sobre todo tienen que ver con mejoras a nivel de caché o a nivel de optimización de imágenes, ¿no? Yo, por ejemplo, para la caché siempre recomiendo WP Rocket, que debajo del vídeo te voy a dejar un enlace a un vídeo en el que hablo de esto. Y básicamente lo que hace ese plugin es optimizar determinadas cosas en tu web para que vaya más rápida, ¿vale? Entonces esto nos va a ayudar a que Google nos vea con otros ojos. Aparte de esto, pues a lo mejor tienes una plantilla instalada que pesa demasiado, también sería interesante contemplar la posibilidad de cambiarla, o incluso imágenes, ¿no? Imágenes de mucho peso. En este caso, por ejemplo, que te acabo de enseñar, tenía imágenes que en algunos casos pesaban hasta 2 megas. Esto es una barbaridad. Una auténtica barbaridad, porque en realidad las imágenes que debemos de mostrar en nuestra web deberían de estar por debajo de los 100K, de los 100 kilobytes, o sea, imagínate la diferencia que había. Entonces hicimos un proceso de renovación de imágenes, bajamos esas imágenes de gran peso, le reducimos el tamaño, las volvimos a subir, le optimizamos el nombre a la imagen, le optimizamos también los parámetros de texto alternativo que te decía antes. Es decir, un trabajo bastante profundo, ¿no? Pero bueno, fíjate, al final ha merecido la pena porque prácticamente en menos de un año hemos duplicado las visitas. Algo también que resulta muy importante es una buena construcción de link building, una buena estrategia de link building. ¿Y esto qué es? Bueno, pues como la palabra indica o el término indica en inglés, es construcción de enlaces. Hay varios tipos de construcción de enlaces. Podemos hacer enlazados internos, es decir, de algunas partes de nuestra web a otras partes de nuestra propia web. Esto es muy habitual, ¿no? Que tú estés navegando por un blog y de pronto te encuentras enlaces que te dicen si quieres ampliar la información acerca de esto, pulsa aquí y te lleva a otro post relacionado, ¿no? Pues en este caso estamos hablando de un enlazado interno que nos puede ayudar mucho, sobre todo a que Google encuentre o reconozca determinadas URLs, ¿vale? Muchas veces cuando hacemos un post nuevo en el blog o creamos una página nueva en nuestra web o en nuestra tienda online, nos olvidamos de estos enlazados, porque oye, ya está creada, enlazo desde el menú o desde alguna otra parte de la web y ya está. Entonces, esto tendríamos que tenerlo muy en cuenta, que cuanto más enlaces vayan a una URL en concreto,
más importancia requiere o tiene esa URL, ¿no? De cara a Google, siempre digo, Google entra y dice, oye, esta URL tiene un montón de enlaces ahí, entonces esto significa que esta URL es importante, por lo tanto, vamos a ver de qué trata. Y ahora entra en la URL, la rastrea y dice, ah, pues sí, pues tiene un contenido que está bien estructurado, que es importante. Venga, vamos a ponerla en la parte de URLs bien optimizadas, ¿no? Todo esto son, como te decía, pequeños ingredientes que hacen que al final consigamos resultados interesantes. Dentro del link building es súper importante también los enlaces que vienen desde otras webs a la nuestra, ¿no? Los llamados backlinks. Aquí hay mucha controversia, ¿no? Porque muchas veces hablamos de comprar backlinks, otras veces hablamos de encontrar backlinks de forma natural, sin tener que comprarlos. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Obviamente, comprar backlinks es una práctica buena siempre y cuando se haga de forma adecuada, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres comprar backlinks para tu web, te deberías de asegurar que el medio donde lo vas a comprar es un medio reputado, es un medio que tiene autoridad, que te van a incluir ese enlace en una parte de su web o en un post que esté relacionado con la zona a la que van a enviar. Te pongo otro ejemplo. Si tú vendes, por ejemplo, pues, ¿qué te digo yo? Menaje para el hogar y tienes una sección de sartenes y tú quieres que ese enlace vaya a sartenes, el post donde deberías de comprar ese enlace tiene que hablar de algo relacionado con la cocina o con menaje de cocina o algo así, para que sea lógico que ese enlace esté ahí, ¿no? Lo que no puede ser es que tú tengas un enlace en un post en el que hablen de neumáticos, de coches. No tiene ningún sentido. Google va a rastrear ese enlace y va a decir, si aquí está hablando de neumáticos, ¿qué sentido tiene que haya un enlace a una web en la que están vendiendo sartenes? No tiene ninguna lógica. Y te digo algo, Google está penalizando, no sé si llamarlo penalizarlo o no, pero sí que está teniendo muy en cuenta esos enlaces que considera spam, ¿vale? Los está teniendo en cuenta precisamente para no tenerlos en cuenta, para que eso no sume a la hora de ponerte una nota en cuanto a SEO. Y esto es un poco lo que debemos de tener en cuenta, que posicionar nuestra web va a ir en base a una serie de notas que nosotros tenemos que ir sumando, ¿no? Lo tenemos que ver desde un punto de vista como si esto fuera, pues, una asignatura, ¿vale? En función las notas que tú vayas sacando, al final vas a tener una nota media, que es la que te va a ayudar a aprobar o a suspender, ¿no? Entonces, si tenemos bien el enlazado interno, tenemos bien el SEO on page, hemos aplicado las técnicas adecuadas y hemos incorporado esos términos que tienen volumen de búsqueda, tenemos una web rápida, todo esto va sumando puntos y al final la nota que tengamos pues nos ayudará a estar en la primera posición o en la 15ª, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que debemos de tener en cuenta en ese sentido. Es muy importante que nuestra web poco a poco vaya adquiriendo autoridad, ¿no? Porque esto también es un factor que Google tiene muy en cuenta. ¿Y cómo adquiere nuestra web autoridad? Pues de diferentes formas. La primera es teniendo un contenido de calidad, teniendo un contenido original, bueno, que resuelva la intención de búsqueda del usuario en todos los aspectos, que los enlaces que vienen desde otros sitios web a la nuestra, esas webs tienen autoridad a su vez. Entonces, a ver, en algunos casos estamos hablando de comprar backlinks o de conseguir backlinks en páginas con renombre. Y eso pues tiene un precio y tiene una complicación, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, trabajo con clientes que tienen enlaces desde blogs muy, muy potentes y se los han colocado de forma desinteresada. ¿Pero por qué? Pues porque el contenido de este cliente es muy bueno y complementa a algo que ellos ya tienen y hay como una especie de colaboración, ¿no? Digamos que la web potente pues está por encima en cuanto a autoridad, pero sin embargo se complementan. Y esto es complicado de conseguir, pero no es imposible, ¿vale? Es simplemente centrarte en tener un buen contenido y tarde o temprano los grandes pueden llamar a tu puerta o tú puedes llamar a su puerta para decirle, oye, tengo este contenido, si te interesa, pues estaría bien que me colocases un enlace y ya vemos de qué forma podemos colaborar en el futuro, pero no tener miedo a ese contacto. Y ya por último, lo que hicimos aquí fue, pues, una búsqueda constante e implementación de keywords que en ese momento todavía no estaban y que podían ser buenas oportunidades, ¿no? Oportunidades de posicionar determinados términos o long tails
con el tema de las long tails, que son, bueno, la traducción es palabras claves de cola larga, ¿no? Es decir, una frase, básicamente, ¿no? Pues no sé, un ejemplo podría ser comprar gafas de sol para hombres azules o algo así, muy larga. ¿Qué ocurre con estas long tails? Pues que habitualmente tienen muy pocas búsquedas porque no mucha gente coloca esta frase, pero a la vez tienen muy poca competencia. Entonces de ahí podemos arrancar algunas visitas, podemos arrancar algunos términos que nos ayuden a posicionar otros, porque si tú estás atacando una palabra clave de cola larga y en ese post estás incluyendo enlaces a otras URLs de tu web que sí que tienen más importancia en cuanto a que la palabra clave que estás atacando en esas URLs pues son más potentes, esto te ayudará también al posicionamiento. Así que, bueno, espero que todas estas pequeñas píldoras te hayan servido, que las puedas aplicar y como siempre te espero en el siguiente vídeo. Chao.